pensando en nuestra organización. Nos preocupa que el proyecto esté en la Cámara todavía, no se ha tomado en cuenta. Sabemos que el momento político es complicado, pero eso nos tiene sumamente preocupados a todos los trabajadores. Aparte de la preocupación, estamos tratando de hacer este tipo de seminarios para informar a todos los trabajadores, ya sea el Consejo de Santiago como Notaría y Archivo Judicial. Una cosa que nos preocupó esta semana o la semana que pasó fue que se hizo un reportaje en Megavisión sobre el registro civil. ¿Y por qué nos asustó? Porque este proyecto pretende entregarle al registro civil un montón de cosas del conservador de notaría y de archivo judicial. Y lo que nos mostró ese reportaje del registro civil es un terrible desorden que existe en cuanto a la parte digitalización. Está ante la juicio las empresas que están llevando la digitalización del registro civil. Por lo tanto, no tenemos la más mínima confianza de que este proyecto pueda dar un buen fruto si se llevan al registro civil las cosas. No vamos a tener ninguna buena experiencia con lo que pueda pasar. Me quiero referir mínimamente a esto y agradecer a los dos invitados que tenemos, a Rodrigo Torres y a don Manuel Millones, que nos van a aportar bastante conocimiento respecto a lo que es el registro de agua. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias. Bueno, Rodrigo, tienes para compartir, ¿sí? Gracias, María José. Ya. Aprovecho de saludarlos a todos y a todas, aquellos presentes. Voy a compartir la presentación. Mira, me dice que estoy inhabilitado aún para compartir pantalla. No sé si me pudieras ayudar con eso. Sí, lo tengo acá habilitado. Vamos a ver cómo sale acá que estás habilitado. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, vamos a ver. Me sale acá, vamos a ver, vamos a poner stop. Y vamos a... No, sale que estás habilitado. Extraño. El anfitrión. Sí, sale que estás habilitado. Lamentablemente no me deja. Si quieres te la puedo enviar para que tú puedas Ya, proyectarla, si te parece. ¿Sí? ya, ok. Ya. Te la voy a mandar de manera inmediata por WhatsApp para que tú la puedas proyectar. Dame un segundo. Ahí puede ser, ahí se activó. Ahora sí. Ya, excelente. Ahora sí. Bien. ¿La ven ustedes ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos a cambiar la modalidad. Ahí ustedes deberían ver la pantalla completa. ¿Sí? Correcto. Sí. Perfecto. Súper. Bueno, reitero el saludo. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tocar un tema que la verdad la reforma nada señala, que es el nuevo registro conservatorio y los derechos de agua. ¿Ya? La verdad es que tanto el boletín 12092-07 como evidentemente la discusión legislativa, nada se han referido respecto a los derechos de agua, por lo tanto yo voy a hacer una pequeña introducción respecto de qué son los derechos de agua para que podamos entender en definitiva cuál es el marco en el que tenemos que entender esta reforma, por qué se registra en el conservador de bienes raíces, qué es lo que se registra, unos pequeños problemas actuales respecto del registro conservatorio, los eventuales problemas futuros y unos comentarios finales. ¿Ya? Vamos a partir entonces con una breve descripción del régimen jurídico de las aguas, para que todos entremos en contexto. Efectivamente, tenemos una legislación en la Constitución. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, perfecto. Tenemos en la Constitución Política de la República, la única mención al al agua como recurso natural está en el artículo 19, número 24, inciso final, que garantiza la propiedad sobre los derechos de agua, reconocido y constituido en conformidad a la ley. Luego de eso también podríamos hacer una especie de barrera que se encuentra en el artículo 19, número 23, que efectivamente al agua misma la excluye de la propiedad, y posteriormente se aterriza esa dualidad
en la ley, que sería el Código Civil, que reconoce al agua como un bien nacional de uso público, y el Código de Aguas aclara mucho mejor el panorama, señalando que el agua es un bien nacional de uso público y lo que se otorga a los particulares es un derecho de aprovechamiento. Entonces, para poder entender el contexto, efectivamente el agua es un bien nacional de uso público, mientras se mantenga en su fuente natural, y lo que hace el legislador es, a través de un acto administrativo o a través de una resolución constitutiva de un tribunal que reconoce a su vez un derecho de aprovechamiento ancestral, otorga un aprovechamiento de este recurso natural, el cual una vez extraído de la fuente pasa a ser propiedad de quien lo detenta o lo extrae, ¿ya? Eso es el carácter general. Luego de eso, para poder ir entrando ya derechamente a lo que es el registro, podemos reconocer que el derecho de aprovechamiento es un derecho real, que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas con los requisitos en conformidad a las reglas que establece el Código de Aguas. Y, muy importante, señalado ahí en rojo, es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él. Eso quiere decir que en estricto rigor nosotros reconocemos hoy día un derecho de aprovechamiento de agua con propiedad plena. Por lo tanto, el que tiene ese derecho de aprovechamiento de aguas puede usar, puede gozar, por ejemplo, arrendarlo, y puede disponer de él en el sentido a lo mejor de venderlo, fraccionarlo o incluso renunciar a él, ¿ya? Por lo tanto, existe sobre este derecho de aprovechamiento una propiedad plena de su titular. En este sentido, ¿por qué es importante tenerlo claro? Porque es muy asimilable a lo que sucede con los inmuebles que se registran en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Abajo ustedes pueden ver que hay 4 flechas, que son 4 conceptos que me gustaría simplemente detallar de manera muy breve para poder seguir con el contexto general. Este derecho de aprovechamiento se expresa en volumen por unidad de tiempo. Lo más común es reconocerlo como litros por segundo de extracción. La verdad es que a mí en un origen me costó harto entender esa fórmula, por eso se los voy a explicar de la misma manera como yo la logré entender. Para que ustedes puedan facilitar el entendimiento de qué es un litro por segundo, imagínense que tienen una botella de 1 litro en la mano y dan la llave y se llena en solo 1 segundo. Si ustedes tienen una piscina de 10 litros por segundo, se va a llenar con ese derecho de aprovechamiento en 10 segundos. ¿Ya? Esa es la medida, ¿ya? Para que ustedes puedan tener claridad de cuánto es el agua que se permite extraer a través de este derecho de aprovechamiento. Luego de eso, nosotros sabemos que el derecho de aprovechamiento puede ser de carácter superficial, es decir, aquel que se permite extraer desde una fuente natural como un río, por ejemplo, que es un cauce que está a la vista del hombre, y también puede ser un derecho de aprovechamiento que permite extraer, y este sería de carácter subterráneo. Eso quiere decir que se permite extraer a través de pozos y que el agua está bajo el seno de la tierra, lo que nosotros conocemos normalmente como acuífero, ¿ya? Existen distintos tipos de ejercicios del derecho de aprovechamiento. Este va a ser consultivo cuando una vez que se extrae el agua se permita a su titular consumirla en su totalidad, y va a ser no consultivo cuando exista el deber de devolverla. Generalmente podemos hacer la distinción que el uso consultivo, por ejemplo, es el que se da en el uso agrícola, en donde efectivamente uno extrae el agua y riega los predios, mientras el derecho no consultivo es aquel generalmente que sirve para generación de electricidad mediante hidroeléctricas, ¿ya? Que toman el agua, efectúan su proceso de generación de hidroelectricidad y la devuelven al cauce natural. También tenemos otro tipo de calificaciones, ahí solamente señalé 2, que creo que son las más relevantes para el caso, que son aquellas que son permanentes, es decir, que se pueden extraer siempre, y eventual, que solamente se permite extraer una vez cubierta la cuota de todos los derechos permanentes, es decir, quedan en la cola, a la espera de que quede algún remanente, ¿ya? El derecho de aprovechamiento de aguas en sí es de carácter mueble, pero destinado al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, se reputa inmueble. Esto es muy importante porque a pesar de que existe una naturaleza híbrida, después más adelante podremos darnos cuenta que efectivamente es el mismo Código de Aguas el que determina que todos estos derechos de aprovechamiento deben estar inscritos en el conservador, a pesar de que tienen en algunos casos la característica de mueble, ¿ya? Eso es muy importante. Y finalmente es fácil reconocer, de acuerdo a la misma normativa, que como tal les señalé, se permite disponer del derecho, eso permite que sea renunciado, dividido, eso quiere decir que si es dividido, por ejemplo, yo tengo 10 litros por segundo, puedo vender 5 y quedarme con 5, a eso se refiere la norma, y se permite también trasladar el ejercicio, ¿ya? El ejercicio, cuando uno lo traslada, es cuando cambia el punto de captación del agua. Luego se los voy a explicar con mayor detalle en esta lámina, que señala cuáles son los elementos esenciales del derecho a aprovechamiento de agua. Primero es un título. Si yo no tengo un título que me habilita a extraer, voy a caer en extracción ilegal. ¿Qué es un título? Efectivamente, un permiso que me otorga en estricto rigor la autoridad a través de la Dirección General de Aguas, o bien esta sentencia judicial que reconoce un uso ancestral. Luego tenemos un caudal autorizado a extraer,
está con asterisco porque quiero que recuerden muy bien estos conceptos porque van a formar parte de las problemáticas posteriores. Un caudal autorizado a extraer, eso quiere decir que efectivamente yo no puedo extraer más de lo que el mismo título me permite. Si el título dice que yo solamente puedo extraer 10 litros por segundo, no puedo extraer 11, ¿ya? O sea, tengo un tope, que es el caudal autorizado a extraer por la autoridad. Y finalmente, un punto determinado de extracción de las aguas que va muy ligado al ejercicio. Eso quiere decir que este título señala específicamente dónde yo debo captar el agua. Solamente la puedo captar ahí y en ningún otro lado, a no ser que tenga una autorización de la autoridad pertinente, que en este caso es la Dirección General de Aguas. Dos conceptos, para que lo recuerden: caudal autorizado a extraer y un punto determinado de extracción de las aguas. Eso es lo más importante porque va a ser parte de, tal como les señalé, los puntos conflictivos que podría tener esta reforma. ¿Por qué se registra en el conservador de bienes raíces los derechos de aprovechamiento? Algo les adelanté. Los derechos de aprovechamiento siguen la suerte de la posesión a través de la competente inscripción, que es la inscripción en el conservador de bienes raíces competente. Esto es una relación del artículo 20 del Código de Aguas en relación al artículo 112, y por lo tanto, al regirse por la posesión inscrita, la inscripción en el conservador hace las veces de prueba y garantía de que la persona que señala esa inscripción es el dueño de ese derecho de aprovechamiento. Sigue la misma suerte de los inmuebles, ¿ya? Hasta el momento no habría ninguna diferencia. Tal como señaló Mario al iniciar este seminario, los libros que lleva el conservador de bienes raíces respecto de las aguas son los mismos que se lleva respecto de la propiedad de la tierra o de los inmuebles, que son el libro de propiedad, hipoteca y gravámenes, e interdicciones y prohibiciones de enajenar. Estos libros son los que en definitiva permiten la existencia del mercado del agua, ¿ya? Estos conceptos son muy básicos y muy rápidos para poder entender cuál es el contexto general. El mercado del agua, como bien dice ahí la lámina, es lo que permite la distribución de las aguas, ¿ya? Por lo tanto, como el agua está entregada al mercado, se permite sobre la misma, o sobre el derecho de aprovechamiento, efectuar compraventas, hipotecar, que eso se va a inscribir en el registro de hipoteca y gravámenes, arrendar el derecho de aprovechamiento, darlo en usufructo, incluso se puede embargar y rematar. Por lo tanto, como vemos, hasta el momento no existiría ninguna diferencia respecto del registro del derecho de aprovechamiento de aguas con el registro de los inmuebles, entendido el inmueble como la tierra o los predios, ¿ya? ¿Qué es lo que se registra? De aquí ya podemos empezar a delimitar algunas diferencias con los inmuebles. Tenemos el artículo 114 del Código de Aguas, que señala que en el registro de propiedad no es el mismo orden, y simplemente seleccioné dos datos interesantes de los que señala ese artículo. En el registro de propiedad se registra el acto constitutivo del derecho de aprovechamiento de aguas, que eso va a ser el acto de autoridad, o sea, de la Dirección General de Aguas, es el título habilitante que recién conversamos, y la sentencia que lo reconozca cuando es un uso ancestral, la sentencia judicial, y los títulos tradicios de dominio, que son aquellos que permiten la venta de este derecho de aprovechamiento. Es decir, esos son los títulos que se registran en el registro de propiedad, valga la redundancia, para acreditar al titular o propietario de este derecho de aprovechamiento. Sin embargo, la norma, que es el Código de Aguas, señala que en este registro de propiedad también se inscriben las organizaciones de usuarios. Muchos me preguntarán, ¿qué son las organizaciones de usuarios? La verdad es que hasta el momento ninguna lámina lo habíamos visto. Las organizaciones de usuarios son las comunidades en que dos o más titulares de derecho de aprovechamiento deciden juntarse y unirse para poder aprovechar una obra común. Que es lo más sencillo de entender como organización de usuarios, son las asociaciones de canalistas. Es decir, hay varios canalistas que tienen todos derechos sobre un mismo río, todos lo captan del mismo lugar y por lo tanto se unen para poder lograr que esa agua extraída a través de esta bocatoma del canal llegue hasta el último predio, que es la última persona que tiene el derecho de aprovechamiento. Si ustedes pueden ver, no guarda directa relación con la propiedad del derecho de agua, sino que con la propiedad de una obra. Pero aún así, la ley determina que debe inscribirse en el registro de propiedad y eso ha generado ciertos conflictos que lo vamos a ver más adelante. Luego, en el registro de hipotecas, que es el artículo 115 bis del Código de Aguas, señala que se inscriben las condiciones suspensivas o resolutorias y demás derechos reales como la hipoteca, y el artículo 115 bis también señala que en el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar se inscriben las prohibiciones convencionales, es decir, aquellas que nacen de un contrato, las prohibiciones legales y las prohibiciones judiciales. ¿Ya? Entendemos por las judiciales los embargos y las medidas precautorias que pudieran efectuarse a través de un juicio ejecutivo.
¿Cuál es el conservador competente? De aquí vamos a hacer directamente la relación con el punto de captación, que son estos puntos o títulos que le pedí que mantuvieran siempre en la cabeza para poder recordarlo y seguir avanzando sobre la misma moción. Conservador competente va a ser aquel que tenga competencia, valga la redundancia, en la comuna donde se encuentra el punto de captación, ¿ya? Aquí hay un problema, y aquí empiezan las diferencias con el derecho respecto de los inmuebles y la inscripción. El problema es que efectivamente el derecho de aprovechamiento es eminentemente móvil. ¿Por qué? Porque permite que el punto de captación se vaya moviendo a medida que uno va pidiendo autorizaciones y no responda a lógicas de división comunal, ¿ya? Eso es muy importante porque el proyecto, como se refiere solamente a inmuebles, hace o pretende que efectivamente los conservadores en el futuro puedan ser divididos en el sentido de las comunas, ¿ya? Sin embargo, aquí ustedes pueden ver una lámina. Esta lámina tiene, bueno, fue extraída de Google Earth, y lo que tiene es unas comunas que en realidad son las que entregó la plataforma, pero creo que son muy deseadoras para el ejemplo. Señala Pudahuel, Vitacura. Yo no sé si ustedes logran ver mi mouse. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces tengo aquí Pudahuel, Vitacura, Santiago, Peñalolén, Maipú, todas de competencia del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La Granja, correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Miguel. Peñaflor, correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor. Y luego aquí abajo, San Bernardo de Puente Alto, también con sus respectivos conservadores. Si ustedes se fijan, todas estas comunas señaladas, a excepción de San Bernardo y Puente Alto, forman parte de una manchita morada. Y esa mancha morada aquí es un acuífero, ¿ya? Ese es el acuífero Santiago Central. Por lo tanto, es importante que hagamos la inmediata diferenciación. Los inmuebles responden a la calidad o a la competencia del conservador que rige la comuna en donde está ubicado. Sin embargo, el derecho de aprovechamiento no. El derecho de aprovechamiento lo que se rige es por la cuenca u olla hidrográfica. Por lo tanto, la cuenca en este caso vamos a entenderla como el acuífero Santiago Central, que corresponde a una agrupación de comunas mucho más grande que la propia de un conservador único, ¿ya? Entonces, eso es importante que retengamos, que efectivamente el derecho de aprovechamiento no responde a las lógicas de la división político-administrativa comunal, ¿ya? ¿Cuáles han sido los primeros problemas, aparte del ya señalado, que estos son propiamente de derecho? Algo les adelanté, que los registros del registro de propiedad de aguas, de acuerdo a la misma norma, inscribe tanto propiedad de derechos de aprovechamiento y propiedad sobre la comunidad de aguas, ¿ya? Hay un artículo muy conocido de un profesor que es de nombre Hipólito Sañartu, que este tiene que ser un artículo del año 2012 o 2013, en donde él ya plantea esta problemática. En el registro de propiedad, nosotros tenemos inscritos los registros de los derechos de aprovechamiento, en donde el titular o dueño tiene propiedad sobre este derecho de aprovechamiento, y adicionalmente tenemos estos registros de las comunidades de aguas, que si bien es cierto, no forman parte del dominio del derecho de aprovechamiento, la misma norma señala que deben inscribirse en un mismo libro. ¿Eso qué ha generado? Ha generado que en definitiva exista duplicidad de títulos. ¿Por qué? Porque maliciosamente hay algunos titulares o dueños que han vendido derechos de aprovechamiento haciéndolos parecer como reales, cuando en realidad lo que están vendiendo es un derecho sobre la comunidad de un canal, que no tiene asociado un derecho de aprovechamiento determinado, ¿ya? Por lo tanto, esta duplicidad de títulos ha generado una serie de inconvenientes en distintos conservadores del país, y se intentó, de cierta forma, mitigar ese riesgo a través de la ley 21.064, que entró en vigencia en el año 2018, y castiga la duplicidad intencional de este derecho de aprovechamiento, o sea, la venta de este duplicado que no es propiamente tal un derecho de aprovechamiento, sino que un registro simplemente de una comunidad de aguas, con una sanción de 1.000 a 2.000 unidades tributarias anuales y una pena regida por el Código Penal, que son 61 días a 301 días de presidio menor en su grado mínimo, además de la revocación de estos títulos duplicados, ¿ya? Por lo tanto, la norma ha ido tendiendo a intentar minimizar la duplicidad de títulos, pero ya vamos a ver cómo en el futuro esta reforma al sistema registral va a propender lo contrario, que es a la duplicidad de títulos y evidentemente generar algún tipo de peligro adicional que el legislador, al parecer, no ha tenido en consideración. Otro problema actual
algo les adelanté, que es el derecho divisible y móvil, ya que no responde a los límites comunales, y por lo tanto tenemos algunos problemas también relacionados con la duplicidad de títulos, pero ahora no respecto de un derecho versus una comunidad de agua, sino que es derecho versus un derecho, ¿ya? El problema se genera porque al momento en que yo tengo un derecho de aprovechamiento respecto de una comuna, por ejemplo Santiago, y yo lo quiero cambiar tal como había señalado dentro del mismo acuífero, pero a la comuna de Pudahuel, va a estar dentro del mismo conservador. Y por lo tanto, no hay ningún problema en que el registro de propiedad haga una nota marginal señalando cuál es la nota futura dentro del mismo registro de propiedad. Pero el problema se genera cuando el conservador es distinto, ¿ya? Entonces, yo puedo, por ejemplo, como señalaba en la lámina anterior, efectuar un cambio de punto de captación desde la comuna de Santiago a la comuna de La Granja, por ejemplo, y ahí voy a cambiar de conservador. Voy a cambiar al conservador de San Miguel. Entonces ahí voy a tener un problema porque voy a tener un título vigente en el conservador de Santiago y posteriormente un título también vigente respecto del derecho que haya cambiado de punto, sobre el caudal que haya cambiado también, en otro conservador distinto, que en este caso sería San Miguel. Por lo tanto, ambos eventualmente podrían tener derechos vigentes y por lo tanto se genera también este peligro de duplicidad, ya que si uno lo mira desde el punto de vista malicioso, se puede generar ventas de cosa ajena, se puede generar algún tipo de fraude respecto de terceros de buena fe, ¿ya? Adicionalmente, tenemos problemas prácticos respecto de eso, que estos son problemas actuales, que las resoluciones de la autoridad, en este caso la Dirección General de Agua, al momento de otorgar estos cambios de puntos, de repente son un poco incompletas y por lo tanto genera reparos en los distintos conservadores, porque al cambiarse de un conservador a otro, existen distintos criterios de cuál se debe inscribir primero y cuál se debe cancelar después. Entonces, nosotros como usuarios nos hemos visto en distintos conservadores con variados problemas respecto de ese punto en particular, sin que exista un criterio único, ¿ya? Vamos a ver que eso con la reforma podría acrecentarse. Sobre la reforma misma, y desde el punto de vista de una mirada crítica, yo he podido detectar 5 puntos, ¿ya? Ustedes verán que uno tiene un tic y los otros tienen una cruz en rojo, ¿ya? Respecto de lo que yo considero positivo, la digitalización y utilización de las tecnologías, por supuesto que siempre va a ser positivo. Y esto no es nuevo, ¿eh? La verdad es que el Conservador de Santiago viene trabajando, según mi experiencia como usuario, desde hace bastantes años en la digitalización de su registro. Se han disminuido una enormidad los plazos. Ahora uno pide un dominio vigente, por ejemplo, a través de la página, y en tan solo minutos o horas, no más de 2, no más de 1 en muchos casos, llega a tu correo electrónico. Si uno pide un certificado de gravámenes y prohibiciones, llega durante el día. Uno ya puede, por ejemplo, inscribir ciertos títulos, compraventas, por ejemplo, a través de la misma página. La verdad es que la utilización de las herramientas tecnológicas, particularmente en el Conservador de Santiago, no es nuevo, viene desde hace bastantes años, y adicionalmente esto se ha ido ampliando. Por ejemplo, mi última experiencia con un conservador de región fue en San Fernando, que a través de conservadores digitales fui pidiendo distintos títulos y me llegaron también durante el día, con firma electrónica avanzada. Entonces, la verdad es que la brecha de distancia cada día se ha ido acortando más a través de la utilización de la digitalización y las tecnologías para poder proveer de un buen servicio, lo que me parece muy bueno y también va en la misma línea de la modernización del Estado, ya que hace muy poco tiempo, el año pasado, se publicó la Ley de Transformación Digital, que aún no entra en vigencia porque falta que se dicten unos reglamentos, pero va en ese sentido. Todo tiende a digitalizarse y a la utilización de tecnologías de la información para proveer de un mejor servicio y más rápido, ¿ya? Sin embargo, existen 4 puntos que son los que están con la cruz que a mí me generan cierta disconformidad y creo que deben ser analizados de mejor forma. Lo primero es la división del conservador de bienes raíces de Santiago, que eso está en el proyecto de artículo 449 del Código Orgánico, que señala en su primer apartado que habrá en el futuro 4 registros conservatorios para el servicio del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, y cada uno constituirá un solo oficio desempeñado por 3 funcionarios. Entonces, hoy día tenemos un oficio con 3 conservadores, y en el futuro se pretende que sean 4 oficios con 3 funcionarios o 3 conservadores cada uno. Por lo tanto, vamos a pasar de 3 a 12. ¿Ya? ¿Cuál es el primer problema? Evidentemente, la norma no se ha hecho cargo. Yo espero que eso sea algo que sea corregido a la brevedad en caso de que prospere. Es cuáles van a ser las agrupaciones de comunas por las cuales el legislador va a optar dividir
estos conservadores. La verdad es que no está en la norma y tampoco está entregado extrañamente al reglamento. Por lo tanto, aquí hay un problema de técnica legislativa grave. ¿Ya? O el día de hoy, lo único que tenemos es incertidumbre. ¿Por qué? Porque ni el legislador a través de este proyecto, ni a través de un mandato o un reglamento han determinado cómo se va a dividir. Si se va a dividir norte, sur, este, oeste, si se va a dividir por triángulos, por cuadrados, nadie sabe. Lo único que uno, de cierta forma, puede presumir es que deberían ser, por un tema lógico, comunas colindantes, pero hasta el momento no existe claridad respecto de cómo se pretende dividir los conservadores. No está señalado en el proyecto, no está señalado en la norma y por lo tanto, en este caso, el boletín carece de un aspecto que es principal, que es definir cuál es la agrupación de comunas sobre las cuales va a tener competencia los distintos oficios de estos 4 registros conservatorios. ¿Ya? Y, ya lo había adelantado, ¿cuál es el instrumento que lo regulará? Nada se dice, simplemente se hace una modificación del artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales, pero, tal como señalé anteriormente, es absolutamente deficiente por cuanto no regula en ni un mínimo cuál va a ser ni la agrupación, ni el instrumento que podría ser, por ejemplo, un reglamento nuevo, o bien haber hecho alguna mención al reglamento actual del conservador, pero la verdad es que nada se dice. Por lo tanto, vuelvo a reiterar respecto de este punto que me parece muy grave, existe una incertidumbre jurídica tanto para el conservador como para nosotros los usuarios. El día de mañana no sabemos en dónde vamos a tener que reinscribir nuestro derecho de aprovechamiento porque no tenemos certeza de dónde va a estar el nuevo conservador. ¿Ya? Entonces, la verdad es que eso es un aspecto bastante grave, sobre todo considerando que el Ejecutivo le ha dado suma urgencia en variadas oportunidades al proyecto y es algo que necesariamente se debe alterar o se debe modificar en este proyecto, que es definir cuáles son las comunas pertinentes de los 4 registros conservatorios de Santiago. Vamos a seguir avanzando. Vamos a trabajar sobre un ejemplo práctico, ¿ya? De cuál sería uno de los siguientes problemas relacionados con estos cambios de punto de captación y la división de los 4 conservadores de Santiago. Ustedes ven acá la misma imagen que les mostré antes. Les voy a mover aquí un poquitito el mouse, tiene, para el ejemplo, la comuna de Pudahuel, Maipú, Peñalolén, Santiago y Vitacura, que pertenecen al conservador de bienes raíces de Santiago actual, y arriba aparecen las comunas. De hecho, esa misma imagen la extraje del portal del conservador de bienes raíces de Santiago, y tenemos una flechita. Esa flechita es un derecho de aprovechamiento ubicado en la comuna de Pudahuel, que es de 12 litros por segundo. Sobre este ejemplo vamos a trabajar distintos casos prácticos de cuáles serían los problemas que se van a gestar a propósito de esta reforma en cada uno de los casos. Tenemos este derecho de aprovechamiento de 12 litros por segundo, que es el que tienen en la imagen acá, en la comuna de Pudahuel, y vamos a hacer el ejercicio de cambiar el punto de captación, subterráneo en este caso, a distintas comunas. Si ustedes se fijan, el que estaba en Pudahuel de 12 litros por segundo, ahora se va a convertir en un derecho de aprovechamiento de 4 litros por segundo, porque vamos a mover 4 a la comuna de Maipú y 4 a la comuna de Peñalolén. Todos pertenecen a la jurisdicción del conservador de bienes raíces de Santiago, y la ley lo permite porque todos pertenecen a la Manchita Morada, que sería el acuífero Santiago Central. Sin reforma del conservador de bienes raíces de Santiago y su competencia, todo sigue igual. Por lo tanto, se mantiene la certeza jurídica para todos nosotros los usuarios respecto de este conservador y las competencias sobre el acuífero Santiago Central en particular. Luego vamos a hacer el ejercicio con reforma. Vamos a hacer este ejercicio suponiendo que los conservadores se van a dividir en conservador norte, conservador sur, conservador oeste y conservador este. ¿Ya? Van a estar divididos a través de triángulos. Evidentemente no está definido por comuna porque no tengo cómo hacerlo a través del Google Earth para poder definir cuál es la comuna, pero para el ejercicio es bastante didáctico. Tenemos el triángulo oeste, que es donde está la comuna de Pudahuel. Ese es el conservador de bienes raíces oeste de Santiago, lo vamos a llamar. Y vamos a efectuar el mismo ejercicio, que es el cambio de punto de captación dentro del mismo acuífero, que es la Manchita Morada. Son los mismos que anteriormente pudimos ver. Ustedes ven ahí el cambio de imagen, es el mismo. Y tenemos que, en esta ocasión, con la reforma, se va a cambiar al conservador de bienes raíces sur, que está en la comuna de Maipú, 4 litros por segundo,
y al conservador de bienes raíces este, que es la comuna de Peñalolén, 4 litros por segundo. Aquí tenemos el siguiente problema. ¿Dónde y cómo tenemos que inscribir? ¿Por qué? Porque efectivamente el dominio vigente original, que era 12 litros por segundo, va a pertenecer al conservador de bienes raíces oeste. Porque aquí estaban los 12 litros por segundo. Pero al momento de modificar parte del caudal y cambiarlo a un conservador distinto, que en este caso sería el conservador sur y el conservador este, yo eventualmente podría tener títulos duplicados. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la teoría de la posesión inscrita, que es lo que habíamos conversado en un origen, el dominio vigente solamente va a estar en el conservador oeste. Porque ahí es donde está radicado el título de dominio. Lo que se cambió al sur y lo que se cambia al este es simplemente el ejercicio. No se cambia el título completo. Por lo tanto, este que es conservador oeste, que es el origen, debería ser el título de dominio vigente, y estos simplemente deberían ser copias sin vigencia que se remiten al conservador oeste, que es el origen. Por lo tanto, entramos en una paradoja y en una pregunta. ¿El título del conservador sur está vigente? ¿No está vigente? ¿Está duplicado? ¿No está duplicado? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de ese título de traslado o de cambio de punto de captación? La verdad es que hasta el momento no lo sabemos. Esto lo hemos visto, por supuesto, porque esto no es nuevo, pero evidentemente en mucha menor magnitud, en distintos conservadores, particularmente de zonas rurales, en donde efectivamente al momento de hacer cambios de punto de captación también se cambian los conservadores. La verdad es que al día de hoy, en ambos lados va a estar vigente. ¿Por qué? Porque el conservador de origen no tiene cómo certificar lo que está sucediendo en el conservador sur, porque está fuera de su competencia. Ni tampoco tiene cómo certificar lo que está sucediendo en el conservador este respecto del dominio principal, porque también está fuera de su competencia. Por lo tanto, estos 3 títulos van a estar vigentes en sus distintos conservadores, y ahí nace el peligro de la duplicidad de títulos. ¿Por qué? Porque efectivamente, si no es una inscripción acuciosa, podría existir la posibilidad de que quedara anotada en los distintos conservadores de destino como 12 litros por segundo. Y si queda por 12 litros por segundo, estamos duplicando el título. Y por lo tanto se estaría vendiendo un derecho que no existe. ¿Ya? Y toda esta problemática se genera por la división del conservador de bienes raíces de Santiago, que ya está definida. ¿Ya? Posteriormente, vamos a avanzar a una segunda problemática, porque la verdad es que aprovechando que está don Manuel acá, don Manuel Millones, de la quinta región, uno podría pensar que ese ejemplo es un ejemplo netamente centralista. Y sí, puede ser centralista porque efectivamente ya está definido que el conservador de bienes raíces de Santiago se va a dividir en 4, no sabemos cuál va a ser las comunas ni la cantidad de comunas que va a agrupar cada uno de estos conservadores nuevos, pero no podemos olvidar que el artículo 447 y 450 del proyecto de modificación del Código Orgánico también le entrega facultades al presidente de la República para crear nuevos oficios conservatorios y asimismo de dividir los territorios jurisdiccionales de los conservadores ya vigentes. Por lo tanto, eso quiere decir que en el futuro es perfectamente posible que esta figura también se dé en las regiones. La verdad es que no es un problema solo del centralismo. Esto va pensado para que a través del poder ejecutivo se propenda a la división de los conservadores, más no a unir, ¿ya? Solo dividir. ¿Por qué? La verdad es que el espíritu de la ley todavía no logro dilucidarlo, pero la norma está ahí y es bastante clara. La relación del 447 con el 450 del proyecto señala que el presidente puede crear nuevos oficios conservatorios en las distintas comunas y adicionalmente los existentes ya los puede dividir. ¿Ya? Entonces, la verdad es que no es un problema solo de Santiago, sino que puede ser eventualmente del futuro en las regiones. ¿Ya? Y traje a colación un ejemplo de la quinta región. No podía quedarme sin el ejemplo de la quinta región. Acá tenemos en la mancha amarilla el acuífero Hijuela-Nogales, en donde están las comunas, bueno, ahí no se alcanza a ver, pero es la comuna de La Calera, la comuna de Nogales y la comuna de Hijuela. Las 3 pertenecen al conservador de bienes raíces de Calera. ¿Ya? Aquí arriba, donde dice Nogales, debe decir Hijuela. Ya no lo voy a cambiar para no modificar el PPT.
pero es perfectamente posible que un derecho que originalmente está en la comuna de Hijuela sea cambiado a la comuna de Nogales, y lo que hoy día se inscribe en el conservador de Calera, en el futuro se podría inscribir en conservadores distintos. Un conservador con oficio en la comuna de Hijuela y uno conservador con oficio en la comuna de Nogales, y por lo tanto se va a generar el mismo problema. Va a existir duplicidad, son distintos registros conservatorios, están vigentes, no están vigentes. Por lo tanto, la problemática del ejemplo inicial también se puede trasladar en este caso a la quinta región por un acuífero que es tan crítico y estresado como el de Hijuela Nogales. Llegamos a también un tema bastante importante, que es una modificación del paradigma, pero total, respecto de las inscripciones del conservador de bienes raíces, que es la existencia de un futuro folio real, ¿ya? Hoy día, para el contexto, lo que tenemos es un folio de carácter personal. Eso quiere decir que está asociado a la búsqueda o la realización de todos los estudios desde la persona que detenta la propiedad, ¿ya? Sin embargo, lo que se pretende es generar una modificación para que ahora sea la propiedad misma la que mande en definitiva todas las inscripciones. En estricto rigor, un folio real, a pesar de que está definido en el nuevo artículo 51 del Reglamento Conservador de Bienes Raíces, creo más práctico para el entendimiento de todos señalar lo que se pretende es en la especie generar un certificado de anotaciones único. Tal como uno pide un certificado de anotaciones vigente de un vehículo con la patente, se pretende generar un certificado de anotaciones único de las propiedades, y por lo tanto, si yo voy a consultar Morandé 440, lo consulto y me va a salir quién es el titular, cuáles son las distintas transferencias y adicionalmente todos los gravámenes y eventuales prohibiciones que puede tener vigente esta propiedad, este derecho real. Ahora, es bueno, claro, ¿por qué no? La verdad es que los cambios siempre son positivos si es que se busca propender a una mejora. El problema es que, tal como señalamos en un origen, el derecho de aprovechamiento es móvil y no responde a una política de comunas, ¿ya? Al ser un derecho de aprovechamiento móvil, yo lo puedo ir cambiando a distintas comunas y evidentemente a distintos registros conservatorios de distintos conservadores, la verdad es que aplicar el folio real completamente al derecho de aprovechamiento de aguas, a mi parecer, es imposible, tal como se pretende. ¿Por qué? Porque a la larga lo que se va a intentar es que cada conservador mantenga el folio real del derecho de aprovechamiento mientras se mantenga en su conservador. ¿Qué sucede si se cambia al conservador, por ejemplo, de bienes raíces de Santiago Oeste al sur? La verdad es que el conservador oeste, tal como dijimos, no va a tener competencia para poder generar alguna información de folio real respecto de un derecho que está fuera de su conservador. Y el efecto práctico es que a la larga vamos a quedar tal como estamos hoy día. Eso quiere decir que usuario, yo, Rodrigo Torres, voy a tener que concurrir a pedir el folio real al conservador de bienes raíces oeste, que tiene una parte de mi derecho, y luego un folio real al conservador de bienes raíces sur, que tiene otra parte del derecho. ¿Se modifica en algo o tiene alguna lógica esta modificación respecto al derecho de aprovechamiento de aguas? A mi entender, no, porque para mí no me va a generar ningún beneficio. Al contrario, voy a tener que reinscribir a través de esta división político-administrativo de los conservadores y su competencia, y por lo tanto no me va a generar ninguna ganancia en tiempo, ninguna ganancia en dinero, ningún beneficio en activo. Al contrario, voy a quedar tal como estoy hoy día. Finalmente, quiero tocar un tema que es muy importante, que es lo relacionado al reglamento, ¿ya? ¿Qué materias este proyecto de ley toca o entrega, perdón, al reglamento? Primero, el soporte electrónico del folio real, que eso está en el futuro artículo 51.4 del reglamento, y adicionalmente las formas y plazos de traslado de los folios reales a nuevos conservadores, ¿ya? Para poder ejemplificarlo, el conservador de Santiago hoy día se va a dividir en 4, va a tener conservador norte, sur, este, oeste, y el reglamento futuro va a entregar la forma, es decir, los procedimientos y los plazos en el que el conservador actual va a tener que entregar la información al conservador de destino después de esta división político-administrativa. ¿Cuál es el problema? El problema, naturalmente, es la discrecionalidad
que queda entregada a la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo, es decir, en este caso, el presidente de la República a través del artículo 32, número 6 de la Constitución Política, y que es delegada a través de distintos actos administrativos a sus distintos ministerios. Por lo tanto, en este caso, el reglamento va a ser firmado, o generado, mejor dicho, por el Ministerio de Justicia, y adicionalmente va a comparecer el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, queda entregado absolutamente a la discrecionalidad del Ejecutivo del momento, a pesar de que evidentemente existe una barrera o una revisión de legalidad que va a hacer la Contraloría General de la República a través de la toma de razón, pero siempre va a quedar de acuerdo a la política que tenga el Ejecutivo en el momento. Y como son reglamentos, nada obsta que en el futuro, nuevamente, el Ejecutivo que pudiera venir vaya a modificar las condiciones, ¿ya? Y finalmente, también el eventual incumplimiento de los plazos del Ejecutivo para poder dictar estos reglamentos. La verdad es que el proyecto de reforma al sistema registral establece que el reglamento debe ser dictado un año después de la publicación de esta ley. ¿Cuál es la experiencia que tenemos nosotros? La Ley de Transformación Digital del Estado. Fue publicada el 11 de noviembre del año 2019. Estamos hoy día a 2 de diciembre, habiendo pasado un año y teniendo el plazo de un año el Ejecutivo, todavía no dicta ninguno de los 3 reglamentos. Por lo tanto, esa ley no puede entrar en vigencia mientras esos reglamentos no sean cumplidos en su totalidad. Entonces, el eventual incumplimiento de los plazos, ¿qué es lo que genera? Nuevamente, incertidumbre a los usuarios, porque no sabemos cuándo va a entrar a regir esta nueva reforma al sistema registral. Genera también incertidumbre para los mismos conservadores y sus trabajadores, porque no saben cuándo van a cambiar las condiciones del juego. Y adicionalmente, que lo quise agregar ahí, que dice CPA, es incertidumbre a los usuarios, no solo de lo que pueda suceder respecto al conservador de bienes raíces, sino que con una figura que es el Catastro Público de Aguas, que es un registro que lleva la Dirección General de Aguas. Cuando exista esta división político-administrativa del conservador de Santiago y eventualmente cualquier otro, uno como usuario, para poder generar cualquier tipo de solicitud sobre un derecho de aprovechamiento, va a tener primero que catastrarlo nuevamente en el registro público de aguas de la Dirección General de Aguas. ¿Por qué? Porque yo, como usuario, de acuerdo al artículo 122 del Código de Aguas, no puedo hacer ninguna solicitud a la Dirección General de Aguas si no tengo correctamente registrado el derecho de aprovechamiento en su registro, en su catastro. Por lo tanto, también se va a generar esta incertidumbre de qué va a suceder si yo necesito iniciar una gestión rápida, pero estoy esperando que se dicten los reglamentos. ¿Qué va a suceder en caso de que se dicte un reglamento y esté en proceso de transferencia de los antecedentes del conservador de origen al conservador de destino? Voy a tener que esperar que termine ese trámite para recién catastrar en el registro público de aguas o catastro público de aguas de la Dirección General de Aguas para iniciar mi gestión, que es la última o la necesaria. Por lo tanto, todos estos cambios son buenos, pero en la medida de que sean realmente estudiados. Ya no pueden ser generados sin tomar todas las aristas del caso. Y tal como señaló Mario en origen, y también lo señalé al principio de esta presentación, el mundo del agua, del registro de los derechos de aprovechamiento de aguas, no tiene ninguna mención en el proyecto. ¿Ya? Solo como comentarios finales para ir cerrando la presentación. Rodrigo, discúlpame, haces bien rapidito los comentarios finales para poder dar paso a Manuel por el tema del Perfecto. tiempo. ¿Sí? Sí, ningún Gracias. problema. Lo voy a dejar para después. Gracias a ti. Ya. Bueno, gracias. Bueno, ahí están los comentarios. Igual la presentación, si alguien la quiera, sí, nos comunicamos sí, claro. y entonces la pueden pedir y comentar. Igual en Twitter, en la cuenta de Don Mario y del sindicato, estamos poniendo todos los comentarios y tal. Así que, bueno. Manuel, entonces, ¿tú tienes permiso ya para compartir tu presentación? Hola María José, buenas tardes don Mario, Rodrigo y a todos los intervinientes en esta jornada. Por cierto que ha sido una explicación bastante interesante que ha hecho Rodrigo. Mi mirada es distinta porque es del territorio y no entra a abordar este conflicto, esta iniciativa. Pero quiero hacer un paréntesis porque es evidente que este es un proyecto complejo que da arrastre, ¿no es cierto?, que es una iniciativa que nace hace bastante tiempo y que hoy día se debate en un contexto político institucional distinto, ¿no? Y por tanto lo que dice Rodrigo
estamos trabajando sobre las normas que creíamos que eran las que debían operar, pero obviamente hoy día hay una ola, ¿ya? Entonces yo, como sugerencia, porque también como plantea Rodrigo, en nuestro ejercicio de la quinta región, evidentemente los que conocemos los territorios y sabemos la situación de las cuencas, va a generar un conflicto no menor, ¿eh? Sobre todo en territorios más apartados de las cabeceras de provincia, ¿no? Donde hay menos autoridad, menos alcance de poder resolver, va a ser un trámite en exceso y engorroso, cuando aún no todos los conservadores tienen la digitalización, como está en Santiago, que es modelo para todos estos efectos. Ahí estamos atrasados como gobierno y los servicios públicos. Y también hay que señalar que estos cambios nos pillan porque a veces las instituciones actúan tardíamente, ¿no? De manera reactiva, y cuando actúan reactivamente se encuentran con un proyecto que no han tenido participación, sabiendo que hay problemas, porque como tú indicas hay cosas que son positivas, ¿ya? Y que recogen la digitalización, por ejemplo. Entonces también hay una corresponsabilidad de los actores que están hoy día en el mercado, ¿no? Eso hay que señalarlo como introducción. Y lo segundo, yo creo que lo más pertinente es liderar un poco el cambio para contener la ola, porque en definitiva, cuando hablamos que el debate es hoy día algo más profundo desde el punto de vista que el agua no tenga el concepto privado, como tú lo relatas muy bien, el uso y goce, ¿no? Que es el mayor problema que se da en los territorios, que el que tiene un derecho no solamente lo usa para sí mismo, sino que renta con él y te produce los conflictos que voy a ver en la presentación con las comunidades, y ese conflicto instalado, ideologizado, va a dar un cambio brutal. Entonces no tiene mucho sentido hacer un cambio, que puede ser un maquillaje para algunos, frente a cambios más profundos. Yo prefiero decir, mire, suspendamos esta normativa y veamos cómo mejoramos, o no decir partir de cero, pero creo que hay un tema súper complejo, y por eso es que este taller o este seminario permite también ilustrar a los que no están cerca del tema, y muy bien tú lo relatabas, Rodrigo, y también don Mario, que va a tener una serie de complejidades y no tiene mucho sentido hacer una norma que al año siguiente van a querer transformarla completa, y va a ser un híbrido. Entonces yo prefiero contener, ¿ya? Esperar y ser un actor con los constituyentes que se instalen, persuasivo de que esta cosa no es blanco y negro, sino que hay cosas que la particularidad de los territorios, tú muy lo relata, Rodrigo, la particularidad de las cuencas, no es tan fácil dividir, sumar. Se han hecho muchas leyes sin convicción, ¿eh? Y forzadas por el contexto electoral. Distintas materias, en materia de reforma regional, en materia de elección de gobernadores, se ha legislado sin convicción y terminamos con proyectos muy malos que al finalmente nadie entiende qué es lo que hay, ¿eh? Hoy día hay elección de gobernadores, pero es un león sin dientes, ¿no? Entonces, ¿somos o no somos? Bueno, perdona que haga ese comentario político, pero creo que es importante que ustedes, que son los afectados, porque claro, a uno eventualmente un gobernador le convendría electoralmente acceder al requerimiento del presidente de crear muchos conservadores, ¿ya? Eso significaría atomizar también el territorio, claro. Es como pasó con los notarios, el proyecto Piñera, ¿no? De tener muchos notarios, bueno. Eso puede ser políticamente atractivo, pero la práctica a lo mejor va a ser un enredo, un lío. Y eso hay que verlo y medirlo con calma, no con una presión electoral. Estamos en año ya electoral, tenemos año constituyente, y yo creo que este tema hay que tratar de zanjarlo y patearlo, pero no para dejarlo todo igual, sino que, como decía Rodrigo, la experiencia de ustedes es clave, vital. No se resuelve cuando uno se legisla desde la oficina. Bueno, quería hacer esa introducción. Permíteme, María José, hacer una presentación. ¿Se ve, María José? Sí, se ve. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Bueno, en la misma línea yo lo que estaba planteando, ¿dónde centramos el debate? Este punto, hoy día, reitero, esto es complementario, no tiene que ver con el tema normativo, pero tiene que ver con lo que a ustedes los puede arrastrar, ¿eh? Y por eso esto hay que estar súper atento si no logramos centrar bien el debate, ¿eh? Más o menos ahí Rodrigo se refería a los derechos, ¿eh? Yo quiero hablar más o menos con el problema general, la cantidad de litros de agua diaria, consumo ser humano, país. Esto es el tema del universo, ¿no? El total de la cantidad de agua que se destina a la agricultura, rápidamente por el tiempo. También rápidamente los 30 países con mayor factor de riesgo, la marcada heterogeneidad de la hídrica de norte a sur, lo voy a pasar muy rápido, ¿eh? La brecha hídrica, oferta y demanda,
el riesgo hídrico, el déficit de exceso, porque estamos hablando, aquí estamos hablando de los derechos, ¿no? Y de los registros, pero el problema de fondo es el agua, que no hay agua. Entonces ahí vamos a llegar al fondo del debate. Y este cuadro, porque yo lo quiero graficar un poco, extrapolar al conflicto, que es lo que los va a arrastrar a los cambios en general. Usted puede observar este cambio, que esto más o menos se repite en el país. Mire la cantidad de agua para la agricultura, y esto en el mundo, el mundo es más o menos lo mismo, 71% de agua lo consume la agricultura, no es la minería, ¿eh? Y el consumo humano es lo mínimo, un dato bastante ilustrador, y lo que da cuenta que las zonas de Petorca, que tú las conoces, Rodrigo, acá, la zona de Petorca, la zona de San Felipe, el mayor conflicto es la relación habitabilidad-agricultura, y tiene que ver con esto, si una persona que tiene derechos de agua, un gran empresario, Smith, San Felipe, que tiene todos los cerros plantados de palta, y las comunidades colindantes no tienen agua, pero él, como tiene uso y goce, le vende en un buen precio a Val agua para que surta a la misma ciudad. Entonces, esta situación en que los mismos grandes empresarios, grandes agricultores transversalmente, no han sido parte de la solución, son parte del conflicto. Entonces, a ellos también les va a pasar la ola si no logran actuar para poder generar unas condiciones distintas del desarrollo de los territorios. Este gráfico es brutal. Y aquí quiero hacer una relación, reitero un poco, porque ustedes ven que acá ganó un candidato, perdón que haga un comentario, un candidato en la primaria del otro día, que es el señor Rodrigo Mundaca, cuya bandera es el tema del agua, ¿no? Y él proviene de la provincia de Petorca. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Cuando hablamos de este conflicto de relación habitabilidad y producción que es la agricultura, y que no hay una armonía, hay un conflicto permanente, una fricción diaria, genera primero una incertidumbre para los privados, segundo para nosotros como Estado una cantidad impresionante de recursos que hemos tenido que destinar a comunidades completas para abastecerla con agua, con camiones de aljibe, donde los agricultores no están dispuestos a invertir para hacer plantas desalinizadoras, porque tienen que traspasarlo al costo de la productividad, y por lo tanto ellos prefieren extraer agua que no tiene un costo, ¿ya? Y por tanto generar mayor expansión de su productividad agrícola. Entonces tenemos ahí un conflicto de la legislación vigente, y quizás de la exacerbada, digamos, a veces maximizar las utilidades no siendo buen vecino, ¿no? Entonces tenemos también un conflicto, y esto pasa en Santiago también, porque ustedes son todos de Santiago, en que no conversan los servicios públicos. Entonces, cuando tú tienes, y en Santiago pasa acá en la región, tú tienes un desarrollo, una oferta de que las ciudades tienen que crecer para dar respuesta a mayor crecimiento de la habitabilidad de las personas. Sin embargo, en los instrumentos, en este caso es el PR100 en Santiago, ¿no? El plan metropolitano, genera oferta de suelo sobre zonas rurales, por cierto, y donde no se mide o no se incorpora la carga del territorio. Es decir, no hay un crecimiento en base a cuál es la capacidad de carga hídrica. Fundamentalmente, saber cuánto es la cantidad de agua que yo tengo para sostener o triplicar la oferta habitacional. Y eso implica que posteriormente tenemos lugares con condiciones de suelo, con condiciones de proyectos, pero no hay agua. Porque a la diferencia de los planos reguladores, cuando crecen las comunas, sí hay una exigencia de la factibilidad de la sanitaria, si puede o no puede crecer. En cambio, en los grandes planes intercomunales, eso no está asociado, no está incorporado a esa variable. Entonces el mismo anda por su lado. Genera una oferta de suelo, no tiene ninguna conversación con la DGA, y la DGA nunca nos ha entregado los derechos o cómo están disgregados en el territorio para uno saber cómo crece o no crece. Y esto independientemente de qué es lo que disponga después el cambio constitucional, si será agua pública o privada, porque el agua es la misma, ¿ya? Y por tanto el agua siempre va a ser escasa. Esto lo señalo respecto a la importancia que tiene para nosotros, para la UNO, la planificación del territorio. Lo mismo nos sucede respecto al crecimiento de la agricultura, y este es el conflicto permanente. Le reitero el ejemplo que yo señalé en la provincia de Petorca, ¿ya? Y en la provincia de San Felipe también, en que agricultura, su objetivo de vida es aumentar la cantidad de hectáreas para producir. Ese es su objetivo. Le da lo mismo si esa extensión de hectáreas para producir significa que van a haber menos agua para los habitantes.
no conversa con el Ministerio de Vivienda, no conversa con la DGA. Entonces, esta fricción permanente hace que se convierta en banderas de lucha de distintos sectores, y es legítimo. Si una persona que no tiene agua y mira al frente un cerro plantado completamente verde y ve que no tiene agua para su familia, para tomar, y agua sí hay, un embalse, entonces son conflictos que empiezan a generar una tensión permanente en la ciudad y los convierte en banderas ideológicas, siendo un tema de sentido común. Hay una norma que hay que corregir, hay una distorsión. Y en esta misma línea, lo que yo señalaba anteriormente, nos hemos reunido y la verdad que los empresarios no están disponibles, porque no existe una planificación, a hacer inversión en plantas desalinizadoras. Son elevadas, los puntos de captación son en el mar, una cantidad importante de kilómetros para llegar a las zonas de producción, y ellos evidentemente dicen, mira, una kilopalta me cuesta a $3 exportación, y más o menos cuesta 0,40 el metro cúbico de una planta desalinizadora en el punto de captación. Y obviamente no les atrae porque hoy día eso no pagan. Eso nos han dicho, y la imposibilidad de hacer una inversión, incluso del modelo que opera en Israel, que hace la inversión los israelitas o cualquier empresa, ya 25 años es el contrato para que le vendan agua. No están disponibles. Y por lo tanto siguen consumiendo la poca agua que existe hoy día en el sector. Tampoco se ha hecho nada, y en Santiago igual, para aprovechar las aguas residuales. Esto es una cantidad importante de agua potable, incluso de los pozos, en este caso de las cooperativas potable rural, y otros usar las aguas residuales, las aguas grises. No es parte de la política, no es parte de asumir, de infiltrar o aprovechar o retener o conservar. No es parte del problema, no es parte de la solución, y tenemos ahí un conflicto. Lo mismo que el agua lluvia no tiene dueño, y por lo mismo, siendo un bien escaso en la región y en el país, tampoco hay una legislación que armonice de qué forma aprovechamos la agua lluvia. Quiero decirle a los que son de Santiago, recuerden ustedes el proyecto de Balmaceda, después tuvo el presidente Allende, el Canal de la Prosperidad. ¿Cuántos años ese proyecto de poder traer agua del Maipo a Casablanca, ¿no? Ahora se está tratando de revivir y cuesta el solo estudio 5.000 millones de pesos. El solo estudio, sin hacer la obra para llevarlo del canal del Maipo, en este caso a Casablanca, a los viñedos de Casablanca, ya la comunidad que no tiene agua. Ese proyecto no va a salir, por cierto. Entonces, no hay interés de invertir o no están las condiciones. Y las sanitarias tampoco incorporan en sus políticas las plantas desalinizadoras porque no le pueden traspasar la tarifa. Recuerde que la planta del norte, entiendo que es Antofagasta, si no me equivoco, que tuvo que invertir el Estado, hasta el momento no entra a funcionar porque ni siquiera cuando se intentó traspasar el costo operacional a los ciudadanos, se pusieron en pie de guerra. Son elevadísimos los costos de las plantas desalinizadoras y por tanto ahí tenemos un conflicto no abordado. Y la gente, como nuestra agua es muy barata, por lo tanto no está disponible a invertir para pagar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y esto es importante como política, ¿ya? Hemos hecho una cantidad de revestimientos de tranca antigua, la reforma agraria, hemos revestido canales, kilómetro a kilómetro, hemos profundizado pozos, hemos mejorado la conectividad. En el fondo hemos tratado de invertir con la poca agua que existe, mejorar las condiciones que la gente tenga agua para el consumo humano. Reitero, para nosotros la prioridad en este conflicto entre derecho a propiedad y la vida, yo por lo menos, siendo un sector político, no lo voy a definir, pero creo que la vida es primero, ¿no? Pero lo que importa es tratar de armonizar y conciliar. Porque nosotros somos una región agroexportadora, y por tanto, y como ustedes vieron en el gráfico, el mayor consumidor de agua es la agricultura, y por tanto hay que ver, la minería tiene consumo, acá estamos con un conflicto permanente con los hielos, y ahí hay varios proyectos que están paralizados por el conflicto de los hielos eternos que se pueden destruir, los glaciares particularmente, pero no hay agua, entonces están recurriendo a ese sistema y cuesta mucho más sacar proyectos por lo mismo. Y también el agua para la preservación del ecosistema. Hay un tema no menor, lo que está sucediendo con distintos humedales, particularmente han sido secados, otros han sido intervenidos, otros han sido desviados, todo lo que son las cuencas de río intervenido por los áridos. Bueno, y el otro día analizamos, hay más de 54 instituciones que intervienen en el agua en el país. Y por eso es que es muy difícil tener un plano, una mirada de armonizar y resolver los conflictos que se dan en los territorios. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día. Esto ocurrió acá, esto ha pasado siempre, en Marbella, en Maitencillo, un gran proyecto inmobiliario como Marbella no tenía agua.
y no tenía planta de tratamiento. Tuvo una planta de tratamiento al margen de la ley hasta hace 4 años atrás. Y iba a ser clausurado, proyectos millonarios. Entonces eso se dio acá. Y hay varios proyectos inmobiliarios que están detenidos porque no hay agua. Y el agua que usan, no hay planta de tratamiento, no hay alcantarillado, la usan, en este caso, la filtran en su propio suelo. Estamos hablando de Marbella, estamos hablando de Maitencillo, sectores pudientes de la ciudad nuestra. Y no ha sido abordado porque además tenemos un segundo conflicto. La empresa sanitaria. La empresa sanitaria maneja su plan de concesión en la medida que sea negocio. Es decir, si es rentable y la inversión tiene un rédito, van a invertir. Entonces las ciudades están muy asociadas hacia dónde crecen las sanitarias y si es interés a corto plazo o no. Por lo tanto, pagamos consecuencias que personas hoy día tienen que estar, como en estas ciudades, en base a camiones, aljibe o con agua potable rural. Como de la problemática no solamente afecta a los habitantes, sino que también a toda la actividad económica de la vida, y es un problema complejo. Yo lo voy a pasar súper rápido porque me interesa más el debate de Rodrigo, pero una ilustración más o menos lo que se va repitiendo hoy día en la coyuntura política. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de resolver? Seríamos la segunda región del país, es importante porque es de tener una gobernanza, ¿ya? Que establezca, la tenemos concluida, una normativa, una política, y estamos a la espera del reglamento de la Contraloría para establecer esta relación y subordinación con esta gobernanza de distintos servicios públicos y donde incorporaremos, está incorporado la variable de que la carga hídrica tiene que estar asociada al crecimiento de los territorios. Es decir, cuando una seremía hace un cambio de suelo, un sector agrícola para una parcela de grado o para un proceso industrial, debe estar la variable hídrica, ¿ya? Para no generar un problema a ese habitante o a ese residente que llegan sin saber este tipo de conflictos. Usted ha visto que se venden parcelas que se llaman rústicas, y no tienen nada, ¿no? Pero un problema. Bueno, y en este caso también la gobernanza nos permitiría subordinar a que los servicios públicos, dando las señales de descentralización, tener una mirada regional, preocupado por el ecosistema, preocupado por esta relación personas y el caso de la agricultura, que tengamos un desarrollo sostenible, no solamente quedarnos en la denuncia de la falta de agua, no solamente quedarnos en el conflicto político-social, sino que ser capaces de generar propuestas para que tengamos un desarrollo armónico en los territorios. Esto es lo que hemos concluido, que está, reitero, aprobado. Esta es la estructura de esta, y lo asumirá cuando el intendente desaparezca el próximo año el gobernador. Es un comité estratégico que nos permite tener todos los servicios con vinculación en el tema del agua, la DGA, la DOH, el SNR, el INDAP, la empresa sanitaria y los privados también, por cierto, para tener una política, reitero, más allá de lo que salga de este proyecto de ley o de la reforma de la Constitución, el agua sigue siendo la misma, un bien escaso. Entonces tenemos que ser capaces de anticiparnos, articular, armonizar, que tengamos la posibilidad de tener un desarrollo sostenible, ¿ya? Hoy día no podemos seguir, son miles de millones que gastamos al año en camiones de aljibe para trasladar agua a las personas que no tienen en estas provincias, ¿ya? Y eso no resiste, ¿ya? Y ustedes han visto que cada vez que hay proceso electoral esto revienta, hay muchos colegios sin agua, hay muchos consultorios sin agua, y es porque las cuencas están secas, ¿ya? Y no llueve. Y por lo tanto, y las sanitarias no están haciendo inversión, ¿ya? Y es un problema porque la sanitaria dice, mira, no hacemos inversión porque no lo puedo traspasar la tarifa, porque la ley lo impide, o tratar el agua negra, o el agua gris, o el agua que se carga en el mar. Por lo tanto, tenemos que modificar también la norma, ¿no? Estos son los objetivos que yo quería plasmar, digamos, en que incluye el Código de Agua. Por cierto, que el problema no es solamente el Código de Agua, no basta que resolvamos el tema del Código de Agua, no basta que resolvamos los planteos que usted llama Rodrigo, y no basta que ese código público-privado, sino que tenemos que ser capaces de tener una armonía, ¿ya? Una armonía en el crecimiento productivo, un crecimiento en el desarrollo sostenible, un crecimiento donde las personas requieren espacios para vivir, ¿ya? Y eso tenemos que armonizarlo. Esto es un mapa más o menos que lo demostrando cómo se van desarrollando los conflictos en los territorios. No quiero latearlo, pero cómo las ciudades van creciendo de manera no planificada, generando un problema a los que viven ahí. Quintero se quintuplicó en materia y no tiene posibilidad alguna de agua, ¿ya? Y el agua que se capta en el mar, 2 empresas salinadoras no la están llevando a la comunidad.
la están llevando a Santiago, ¿no? Para la industria de Santiago en Colina. Entonces también es brutal para esa gente que ve mayor contaminación que tiene Puchuncaví, 2 empresas sacan agua, la atraviesan por toda la región y no queda ni una gota de agua en la región. Entonces esas cosas son las que van calentando el ambiente en este proceso constitucional y uno tiene que ser propositivo y tomar lo bueno del cambio de la Constitución y poder colocar este tipo de insumos para el debate que viene. Esto también es otro instrumento, que son cómo van creciendo las ciudades, la cantidad de hectáreas que se quintuplican en extensiones para dar habitabilidad, sin el respaldo del reitero del recurso hídrico, todo lo que pasa en el sector de los Molles, hacia el sector norte, ofertas de suelo, ventas de derechos. Hemos tenido ahí unos conflictos con los conservadores, en algunos casos, en las ventas de derechos que se han inscrito, ¿ya? Y por cierto que significa problemas para los que viven, ¿no? Y no tienen agua, no tienen luz, y no son propietarios, son sujetos de un derecho. Ahora cambiar una figura de sociedad por acciones, entonces echa la leche en la trampa, y nos genera un problema a los que viven, y a estas futuras familias que compran mucha gente de Santiago como una casa de veraneo, y finalmente tenemos un problema muy, muy complejo desde el punto de vista social. Bueno, yo quería plantearle ese tema rápidamente por la hora, María José, complementario, yo valorando la mirada y el trabajo de Rodrigo, yo creo que como sugerencia, y incluso puede colaborar uno de su propia tribuna, y yo creo que este proyecto a lo mejor hay que suspender su tramitación porque va a generar conflicto, y si viene una gran reforma, yo espero la segunda ola, ya, pero lo preparo con argumentación y tendré un trabajo de persuasión con los que sean elegidos constituyentes para explicarle que es preferible hacer cambios no radicales, sino cambios que sean pausados, porque no todo es teoría. Aquí hay que explicar con hechos prácticos que lo que está hoy día instalado hay que perfeccionarlo, ¿no? Y funciona bien. Hay errores, por cierto, hay avances, y eso es lo que yo sugiero como una propuesta de trabajo y lo que uno pueda colaborar, cuente con uno. Ok, Manuel, muchas gracias por tu presentación. Mario, ¿quedan algunas palabras finales? Sí, muy agradecido para Rodrigo, para don Manuel. Hemos quedado sorprendidos con todos los conocimientos que tienen ambos. El problema es mucho más grave, claro, como lo dicen ustedes. Nosotros nos preocupa también la parte en Santiago, pero tal como decía Rodrigo, esto se va a ir extendiendo a los otros conservadores y eso va a ir perjudicando todo lo que es los registros en agua, que no lo han tocado. Agradezco mucho la intervención de ambos y nos han enseñado un montón de cosas que ojalá volvamos a repetir este seminario respecto al registro de agua. Así que muchas gracias, don Manuel, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, buenas noches y que descansen, aunque esté claro, pero ya son las 8:15, así que tengan buena tarde, buena noche. Que estén muy bien Igualmente. todos. Gracias, Chao, Mario. chao. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Chao, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Mario, nos vemos. Gracias.